Saludos amigos y bienvenidos a un segmento más, a un programa más del lado del pueblo. Para mí es un honor, soy José Montalvo y hoy estaremos hablando de un tema que para mí es de suma importancia. Es un tema que yo he adoptado para poder llevar una información concreta, pero sobre todo la correcta. Y es una problemática que estamos teniendo en las calles de Puerto Rico, donde hace unos años atrás se veía como algo lejano. Pero cada día que pasa se ve más cerca y más palpante en la familia sobre todo y en una población bastante vulnerable que pudiesen ser nuestros jóvenes. Y es el abuso de opioides en Puerto Rico, donde muchos de nosotros, tanto los jóvenes como los adultos, pueden estar cerca de poder convertirse en adictos a estos opioides. Pero precisamente me enfatizo mucho en el fentanilo. Porque hemos visto en las redes sociales un sinnúmero de videos de reacción del fentanilo en el cuerpo humano, pero nosotros decíamos, ¿esto llegará a las calles de Puerto Rico? ¿Esto será real? Pero en efecto sí. Desde los últimos años estamos viendo cómo ha incrementado esta sustancia, pero sobre todo, cómo el fentanilo está siendo mezclado con otra sustancia. Hoy lo venimos a hablar, lo venimos a discutir, pero antes, yo he estado investigando este tema constante para vivirlo en carne propia, para saber de qué le estamos hablando y para saber en qué consiste, y quiero mostrarles este reportaje. A mí me ha tocado platicar con narcotraficantes puertorriqueños y dominicanos. En nuestra área hemos visto más sobredosis, más muertes a causa del fentanilo. 7 de 10 pastillas ilícitas de fentanilo han tenido un dosis mortal. Sabes que estamos hablando con una droga que verdaderamente pues, tiene el poder de quitarle en 30 segundos la vida de una persona. Más de 100,000 personas murieron por el fentanilo, sobredosis de fentanilo. Se mueren por el fentanilo, no aguantan la enfermedad. A crear una adicción, vino a destruir los adictos. La vida o la muerte. Ustedes escogen qué camino seguir. ¿Qué mucho se ha escuchado del fentanilo? ¿Qué mucho dolor está ocasionando? ¿Nos estarán diciendo la verdad? Jugando Pelota Dura salió de Puerto Rico a investigar. La ruta del tráfico de precursores químicos ilegales para producir fentanilo comienza en Shanghái, China. Desde el continente asiático da comienzo la ruta de químicos ocultos, que sin duda se ha convertido en las garras de la muerte. Dentro de múltiples rutas se conoce que principalmente esta mercancía hace su primera parada en México. Jugando Pelota Dura logró conversar con Miguel Vega, un famoso periodista experto en laboratorios clandestinos y temas de narcotráfico, especialmente en los cárteles de México. En los laboratorios de fentanilo generalmente están ocultos en zonas muy remotas, donde no te los imaginas, donde a 100 metros no los ves. Por ejemplo, son de madera y arriba tienen lámina de cartón. Entonces desde arriba le ponen tierra y le ponen ramas y piedras, de tal manera que un helicóptero no lo puede ver porque está camuflajeado, porque ellos lo ven como una parte de obtener ingresos y es lógico. Por ejemplo, un kilo de cocaína lo compran un poco más de $2,000 y ese mismo kilo en Nueva York, por ejemplo, lo venden a más de $45,000. La ruta del fentanilo apenas comienza. De México sale a los Estados Unidos, reduciendo la esperanza de vida de los ciudadanos. Este opioide es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Para el año 2023, Estados Unidos identificó el fentanilo como una de las principales causas de muerte. O sea que el fentanilo ahora está viniendo de diferentes formas y no discrimina. Está cogiendo los niños de 15, 16 años, estamos viendo sobredosis, hasta la gente de 70, 73, 74 que siguen consumiendo esta droga. Preocupados por las nuevas estrategias del bajo mundo y los narcotraficantes, viajamos al laboratorio de la DEA a conocer los procesos de análisis de la droga incautada, en busca de plasmar la verdad sobre el infierno del fentanilo. Es aquí donde se recibe y se analiza la droga incautada en 5 estados y el Caribe, incluyendo a Puerto Rico. Tuvimos la oportunidad de ser parte del proceso de análisis del fentanilo y los kilos de cocaína, además de tener acceso a la droga incautada en Puerto Rico. Cuando llega aquí nosotros analizamos, vemos qué es lo que tienen, cuáles son las sustancias, cuáles son las purezas. Eso es otro de los cambios que vemos, que el fentanilo sigue subiendo en la pureza. Si
miramos los datos del 21, estábamos cogiendo a lo mejor 278.000 de pastillas. Ya en el 2022, ya estábamos casi 900.000 pastillas analizando. Y ya para abril del 2023 teníamos más de 1 millón. Específicamente en Puerto Rico, más del 56% viene mezclado con otras drogas. Y hemos visto hasta muestras que tienen 7 sustancias distintas peligrosas. Los narcotraficantes han aumentado las estrategias de presentación de esta sustancia mortal. Peligrosas tendencias se viven en las calles donde los narcos esconden el fentanilo como dulces. La mente criminal imita exactamente el empaque de una marca comercial con tablas de información nutricional como método de engaño a los inocentes. Y eso es para atraer la juventud, porque ¿qué es lo que parece? Parece algo que no es peligroso, parece algo que es como si fuera un caramelo. Como destino principal de nuestra investigación, no es un secreto que el fentanilo corre por las calles de Puerto Rico. Y ahora encontramos que sí, aquí en Puerto Rico hay organizaciones narcotraficantes que están mezclando el fentanilo en diferentes tipos de drogas. Y usted se preguntará, ¿cómo lo viven los usuarios de nuestro país? Se mueren por el fentanilo, no aguantan la enfermedad. Bueno, familia, espero les haya gustado y esto es una introducción al tema que vamos a estar desarrollando hoy con el doctor José Maza, psiquiatra forense, que nos viene a hablar un poquito sobre esta problemática del fentanilo y los opioides en Puerto Rico. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien. Gracias por ofrecer de su conocimiento para todos nuestros seguidores en la plataforma. Primero que todo, hablamos del fentanilo. El fentanilo es una sustancia médica. Es una sustancia que se utiliza también para procedimientos médicos. No es que estamos hablando de una droga creada ilegalmente, sino que es un fármaco que se utiliza en el área médica. ¿Qué me puedes decir sobre este opioide? Pues sí, mira, fentanilo ciertamente es un medicamento, ¿verdad?, que se utiliza para el manejo de dolor. Ciertamente es una sustancia que ha cobrado notoriedad en Puerto Rico por la penetración que ha tenido en los municipios y por la alta potencial de adicción que tiene. No solamente eso, también pues tiene un alto riesgo de privarle la vida a una persona, ya que en cantidades no médicas pudieran generar paro respiratorio, entre otras calamidades, ¿verdad?, que cada día vemos cómo más jóvenes pues mueren accidentalmente por fentanilo. Y no solamente eso, ya tenemos personas que se hacen adictos a fentanilo muy rápidamente. Así que lo que comenzó como una alerta, lo que comenzó como una detección temprana por desconocimiento del fentanilo, pues ya eso pasó. Ahora lo que tenemos es el fentanilo como una sustancia que ya hay personas adictas a ella. Y es impresionante e impactante saber que ya eso existe en las calles de Puerto Rico, pero ¿esto ocurría años atrás o fue como un boom que surgió a raíz, ¿verdad? Porque nosotros veíamos en Filadelfia, en otras ciudades de los estados, esta problemática, pero no se veía tan constante en Puerto Rico. Yo creo que ahora es como que más accesible y hasta dentro de esa comunidad vulnerable de la drogadicción se está haciendo como hasta más famoso. Pues mira, eso responde a un sinnúmero de variables, pero la primera variable que tengo que decirte es que una vez se hace la alerta federal, que el presidente Trump en aquel momento hizo, se hace el tema de fentanilo públicamente visible, ¿verdad? Así que fentanilo lleva afectando a las comunidades americanas y puertorriqueñas hace muchísimos años. En Puerto Rico, pues más recientemente, no podemos decir que tenemos una incidencia de casos de fentanilo mucho mayor que los de Estados Unidos por issues poblacionales, ¿verdad? Pero sí, desde que la alerta se hizo, pues se hicieron unas campañas exhaustivas para alertar a la comunidad, que eso es parte de lo que hace que hoy día pues se conozca el tema con más frecuencia, se ven las redes sociales, se ven las campañas que hace el Departamento de Salud, AMSCA, nosotros mismos, ¿verdad?, a través de nuestro sistema de cuidado, para alertar a la ciudadanía sobre lo nocivo que es el fentanilo. ¿Existe una problemática, una crisis, una preocupación realmente de las entidades que bregan con esto día a día?
que tienen el acceso directo también con esta población. ¿Existe una problemática, una crisis a la accesibilidad del fentanilo, a esta drogadicción de este opioide? La crisis es real. Y no solamente eso, más recientemente el Departamento de Salud hizo una alerta nacional sobre otra sustancia sintética que se usa en medicina veterinaria, que es el carfentanilo, que al igual que el fentanilo es una sustancia, un opiáceo, que tiene una capacidad depresora, ¿verdad?, en el sistema nervioso central y causando, ¿verdad?, en cantidades, ¿verdad?, no razonables, ¿verdad?, paros respiratorios. Carfentanilo, ¿verdad?, al compararse con fentanilo, pues agrava el problema, ¿verdad?, porque es una sustancia mucho más poderosa, tiene una afinidad por nuestras células mucho mayor que en fentanilo, y para poder resucitar a una persona por el efecto nocivo de carfentanilo, requerirías otro medicamento para reversar su efecto en el cuerpo, que se llama naloxona. Y para contestarte tu pregunta, sí es una alerta, sí es un problema, sí las agencias han estado directamente trabajando junto con las diferentes entidades, Departamento de Salud, para alertar a la ciudadanía del efecto nocivo. No solamente eso, ofreciendo tratamiento. Esa parte es bien importante. Usted mencionó parte del sistema nervioso y este impacto que tiene en el cuerpo humano, para que las personas puedan entender. Cuando nosotros vemos los efectos en el cuerpo humano del fentanilo, las personas muchas veces lo llaman como los zombies, porque muchos de ellos están agachados, con la mirada súper perdida, pierden el conocimiento total. ¿Qué efecto tiene el fentanilo ilícito en el cuerpo humano? Pues mira, el fentanilo cae dentro de la categoría de medicamentos opioides, y los medicamentos opioides pues tienen un efecto depresor en el sistema nervioso central, en nuestro cerebro, en nuestra médula espinal. Básicamente, en un inicio, ¿verdad?, cuando una persona usa fentanilo, tiene un efecto eufórico de bien corta duración, que eso es lo que lo hace adictivo, ¿no? Ahora, en general lo que hace es deprimir nuestro cuerpo, así que ese efecto zombie, como lo llamas, básicamente responde a que la persona, pues sus facciones pues van a ser un poquito más debilitadas, sus movimientos se hacen un poquito más lentos, eso es lo que se llama una retardación psicomotora, quizás la forma de responder a estímulos está reducida. En fin, tiene un efecto depresor en el cuerpo. ¿Por qué sucede eso? El fentanilo básicamente se pega a nuestras células a través de un receptor que se llama el receptor Mu. Ese receptor básicamente, una vez el fentanilo lo toca, tiene un efecto biológico en la célula y en el tejido, causando esa euforia inicial y luego pues creando una situación de depresión del sistema nervioso central. Suena catastrófico, suena preocupante, pero además del fentanilo, existen otros opioides que muchas de las personas pueden tener hasta en su misma casa para quizás tratamientos recetados o tratamientos que para muchos pueden ser comunes, que pueden llegar a ser adictivos y pueden llevarlo también a un camino donde se hagan dependientes de este medicamento. El cuerpo humano se encuentra en esa vulnerabilidad de sentirse, o sea, hablando como del lado del pueblo. ¿Realmente el cuerpo humano puede hacerse adicto a los medicamentos rápidamente? Sí, sí. Y específicamente con fentanilo y con carfentanilo aún más, ¿verdad? Y la razón por eso es que, como les dije ahorita, las células aceptan estos medicamentos. En el caso de carfentanilo, cuando esa sustancia se pega a nuestra célula, lo hace con tanta tenacidad que para poder revertir su efecto necesitaríamos dosis adicionales de un medicamento que se llama naloxona, que básicamente le pudiera salvar la vida a un paciente cuando está en una depresión respiratoria. En arroz y habichuelas, ¿verdad? Una persona que no usa correctamente estas sustancias, porque tienen un origen médico, tienen una razón médica, pudieran estar a riesgo de una depresión respiratoria si no se usa correctamente. Es claro, ¿verdad?, que para que no existan estos riesgos,
pues los pacientes o la ciudadanía tiene que estar orientada de los efectos nocivos de estos medicamentos, que utilizarlos en conjunto con otras sustancias que pudieran deprimir el sistema nervioso central, como alcohol, por ejemplo, como otros medicamentos que se conocen como las benzodiazepinas, la famosa Klonopin, la famosa Xanax. Utilizar en conjunto alcohol y estos medicamentos junto a medicamentos opioides pudieran aumentar el riesgo de una depresión respiratoria. Volviendo a medicamentos, los medicamentos, vamos a hablar un poquito de otros medicamentos que no es ni fentanilo ni carfentanilo. Recuerde que el carfentanilo tiene usos veterinarios, fentanilo es para manejo de dolor. Hay otros medicamentos que se utilizan para manejar dolor que tienen un efecto depresor y son opiáceos de igual manera. El famoso Percocet, ¿verdad? La famosa oxicodona. Estos son medicamentos que se utilizan para manejo de dolor. Es bien importante reconocer que el uso prolongado de estos medicamentos aumentan el riesgo. Sí tienen una necesidad médica, ¿verdad? Cuando tenemos un dolor agudo, ¿verdad? Nos dimos una torsión del tobillo, nos dimos una fractura, un médico en corto plazo para manejar ese dolor intenso de una manera corta, ¿verdad? De una corta duración, pudiera recetar lo que es un Percocet, pero lo que es importante es que no puede ser utilizado a largo plazo y el paciente tiene que reconocer qué riesgo se toma de utilizar otros medicamentos que pudiera potenciar el efecto del opioide recetado. No, y una de las cosas que usted menciona es la mezcla de sustancias. Y parte de nuestro reportaje y parte de lo que nosotros hemos estado investigando es justamente eso. Muchas de las veces las personas van a los puntos de venta de drogas ilícitas en Puerto Rico con la intención de buscar quizás una sustancia, pero se está viendo en Puerto Rico que muchas de las veces están mezcladas con fentanilo y las personas ni saben que eso existe, y ahí es que entonces ocurren las fatalidades. Pero realmente, la comunidad médica, ¿qué retos está enfrentando en Puerto Rico ante estos pacientes de sobredosis por fentanilo? Pues una de las comunidades, la comunidad médica básicamente enfrenta un reto grandísimo cuando tienes una persona que utiliza ya fentanilo, que ya te está diciendo uso fentanilo, pero cuando ofreces servicios para manejar la condición, y estamos hablando de un trastorno relacionado al uso de sustancias, específicamente alguien que te dice uso fentanilo, estas personas tienen unas características de urgencia. Quiere decir que para uno poder manejar la sintomatología física que crea el no usar el fentanilo, ¿verdad? Porque estas personas ya tienen una tolerancia, tienen una dependencia. El retirar el medicamento de una manera incorrecta lo pudiera tener en unos síntomas muy incómodos que requieren tratamiento. Así que la comunidad médica principalmente pues recibe pacientes ya con el trastorno relacionado al uso de fentanilo. Muchas veces llegan a salas de emergencias, pero en las salas de emergencia no se ofrece el tratamiento adecuado para manejar el fentanilo. Y ese tratamiento específicamente puede ser la buprenorfina o puede ser metadona, que son medicamentos que se utilizan para poder detoxificar a un paciente que usa fentanilo. ¿A qué me refiero? Tenemos ya servicios ambulatorios que yo represento por más de 16 clínicas que tenemos alrededor de la isla, con unos programas que son interdisciplinarios e integrados para poder atender pacientes con abuso o trastorno relacionado al uso de sustancias, con buprenorfina, ¿verdad? Ahora bien, eso es el nivel ambulatorio. Usualmente estos pacientes no van al nivel ambulatorio y pudieran presentarse con una necesidad física imperiosa, que hay que atender de urgencia. Un llamado, y aprovecho la oportunidad, a todas directores médicos de salas de emergencia física. Tenemos que implementar buprenorfina en las salas de emergencia física. De igual manera en los hospitales, tanto físicos como psiquiátricos. Ya los hospitales psiquiátricos han comenzado con la inducción de buprenorfina en ese nivel de cuidado. ¿Por qué esto es importante? Estos pacientes no pueden esperar a tener dificultades de acceso
tienen que tener acceso a la buprenorfina para poder garantizar que cuando continúen en el tratamiento puedan tener el confort que necesitan. Estos síntomas físicos que fentanilo crea son bien incómodos. Buprenorfina les ayuda a poder continuar en un tratamiento de detoxificación sin la necesidad de tener síntomas físicos que tanto los afectan. Doctor, en resumen, usted dice el fentanilo es debido a muerte y si no tenemos las herramientas principales en el momento indicado, podemos perder esa vida. Correcto. Sin duda hay un sinnúmero de organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico que se dedican a estar mano a mano con estas personas. Pero es bien preocupante porque mi experiencia al tener el contacto en la calle con las personas que hacen uso ilícito del fentanilo es que en el nivel donde se encuentran no entienden la necesidad de buscar ayuda. Muchos de ellos ya el uso del fentanilo es normal y hasta es parte de su vida. Pero ¿dónde podemos entrar nosotros, la comunidad, el pueblo, para poder atajar una problemática que nos está arropando? Recientemente vimos cómo en Arecibo murieron más de 13 personas por contacto con fentanilo y así cada vez es más accesible con la juventud, que es la más vulnerable, porque muchas de las veces existe esta presión dentro de la misma juventud para ser parte de un grupo, o la tentación, el engaño, la inocencia. Son muchos factores que ocurren en el pueblo, el desconocimiento, pero nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para poder atajar esta problemática y salvar vidas? Bien sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es esto que estamos haciendo, educación. Es bien importante que la ciudadanía entienda los riesgos asociados al fentanilo. 2, acceso a servicios, ¿verdad? Es bien importante reconocer que existen programas para tratar trastornos relacionados al uso de sustancias como los opiáceos. Existen nuestras clínicas ambulatorias, que son 16 alrededor de la isla, a través de APS ProClinics. Existen los centros 330, que también tienen fondos federales, que también proveen buprenorfina, entre otras modalidades de tratamiento. Hay que expandir la inducción de buprenorfina a salas de emergencia física, hospitales físicos, hospitales psiquiátricos. Eso aumenta la probabilidad de que cuando un paciente sea dado de alta y regrese al servicio ambulatorio, no tenga que recaer nuevamente en la sustancia porque ya están tratados, ya esos síntomas físicos pues están tratados y aumenta la probabilidad de que ese paciente se mantenga en tratamiento y logre vencer al trastorno relacionado con el uso de opiáceos. Nosotros como sociedad deberíamos añadir a nuestro kit de emergencia. Sabemos que nosotros tenemos las curas, tenemos el acetaminofén, tenemos nuestras cremas. Debemos añadir a nuestro kit de emergencia el Narcan. Sin duda el Narcan salva vidas. Sin duda el Narcan nos puede salvar a la vida a nosotros, a sus hijos, a sus nietos, a su esposo, a su madre. Pero sobre todo también podemos salvar una vida. Claro que sí. Pero doctor... Y esto es bien importante. El Narcan o la naloxona, ¿verdad? No solamente se le da al paciente. Recuerden que es bien importante dárselo a la persona que le pudiera salvar la vida. Claro. ¿Verdad? Hay veces, ¿verdad?, que perdemos de perspectiva de que una persona accidentalmente puede entrar en un paro respiratorio y no se puede ayudar a sí mismo. Así que es bien importante que al momento de hablar de naloxona, que es un medicamento que se utiliza para reversar el efecto tóxico del fentanilo, carfentanilo y otras sustancias, esté disponible para poder reversar ese efecto y salvar la vida del paciente. En el caso de carfentanilo, y aprovecho, ¿verdad?, porque la alerta es bien importante, carfentanilo, cuando se usa naloxona para revertir la depresión respiratoria, quizás tendrías que usar dosis adicionales de naloxona. Así que es bien importante, ¿verdad?, que si tenemos alguna persona que pudiera estar con carfentanilo, que posiblemente necesite más naloxona al momento de poderle salvar la vida. Doctor, le agradezco su disposición, le agradezco la información, que de seguro todos nuestros seguidores van a estar sumamente agradecidos por esta clase educativa que nos ha dado totalmente.
Pero familia, ustedes no se retiren porque luego de la pausa vamos a continuar este tema del abuso de opioides y la problemática de fentanilo en Puerto Rico con otros expertos. Regresamos. Bueno amigos, y de regreso, ya en la primera parte hablamos qué es el fentanilo, qué ocasiona en el cuerpo, los retos, las problemáticas, pero hay una parte bien importante que quiero traerles también a ustedes para tener este conglomerado de información, y es la parte psicológica, es la parte social, y sobre todo vamos a hablar también del estigma que se tiene con esta comunidad, que realmente deberíamos tenerlo más de cerca y más palpable esa empatía. Me acompaña la doctora Vilmary Ruiz, psicóloga clínica. Doctora, ¿cómo está? Gracias por el espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Me encuentro muy bien y contenta de que podamos dar visibilidad de estos temas a la comunidad. Gracias. Siempre esa es la misión de nuestro programa, estar del lado del pueblo y llevarle ese mensaje. Doctora, le hablaba previamente con el doctor Maza sobre las problemáticas que esto está ocasionando, el impacto en el cuerpo, pero existe una problemática más fuerte que esa, y es la estigma que las personas con drogadicción tienen en Puerto Rico. Muchas de las veces las personas, como decimos en el pueblo, lo miran por encima del hombro o quizás le restan importancia a lo que le podemos ofrecer a esas personas. ¿Cómo trabajamos con el estigma y cuán fuerte esto pudiese ser para estas personas? Pues el estigma es esa visión negativa que tenemos de esa condición, porque se nos olvida que es una condición, es una enfermedad crónica. O sea, estamos hablando que puede ser tan grave como cuando hablamos de hipertensión o como cuando hablamos de diabetes. Vamos a tener recaídas, vamos a tener situaciones, y entonces cuando cambiamos el paradigma y empezamos a mirar el uso problemático de sustancias y dejamos de hablar de la persona drogadicta, del usuario, y empezamos a palabrar distinto, empezamos a reducir el estigma, porque estamos hablando de una persona que está enferma, que necesita ayuda, que ha perdido el autocontrol, porque tú comienzas un proceso de adicción típicamente voluntariamente, pero luego pierdes el autocontrol, la sustancia entra a tu cerebro
y supera tu barrera hematoencefálica, así que impide tus acciones, tus conductas, impacta todo tu ser, tu familia, tu comunidad, y entonces entramos en unas conductas delictivas, que es lo que hace que la gente asocie ese estigma de que la persona tiene un uso problemático y crea otros tipos de situaciones que traen el miedo, la preocupación, me va a robar, me va a hacer daño, y nos desligamos de la visión de esa enfermedad crónica que tenemos que atender en un entorno médico, social, comunitario, porque nos toca a todos. Nos toca a todos, doctora, esa es la línea, pero precisamente también este estigma lleva también a un efecto dominó, porque la persona tiene esta enfermedad, pero a su vez también sus seres queridos, su familia, se impactan, quizás no por el consumo de la sustancia, pero sino del efecto que tiene en su ser querido, las familias quedan impactadas. ¿Cómo trabajamos también con ese núcleo? Y a su vez también aprovecho la coyuntura para dejarles saber, estas familias, ¿cómo pueden darse cuenta o qué bandera de alerta podemos tener en un comportamiento de una persona que quizás uno dice, no, él no consume sustancia, o muchas de las veces, no, él lo hace socialmente, y el social nos puede llevar a la adicción a largo plazo? Correcto. ¿Qué bandera nosotros podemos detectar? Pues mira, físicamente hay un deterioro, puede haber unos ojos rojizos que parecieran inyectados por sangre, una sudoración, una hiperactividad, una conversación y un movimiento motor muy agitado, puede haber cambios en patrones alimentarios, de sueño, en conducta, empiezan a faltar a los trabajos, a las escuelas, vemos este deterioro, ya empiezo a buscar más dinero para poder acceder, y siempre pensamos en las drogas ilícitas, pero tenemos que hablar de los medicamentos de la abuela, en el caso de los adolescentes, ¿verdad? Esas benzodiazepinas, esos medicamentos que le dieron a algún familiar para una cirugía, están en la casa, y la gente los usa en un uso prolongado, los toma prestados, los compartimos y empezamos a generar ese uso problemático en otras personas, y esos a veces no son tan visibles, ¿verdad? Y yo creo que es importante que las familias estén alertas y lo conversen, y la familia puede buscar ayuda. Es importante que trabajemos esto como un componente terapéutico, clínico, que podamos conectar a la gente con servicios de ayuda. Es importante tratamiento médico, componentes psicoterapéuticos, grupos comunitarios tan conocidos como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, donde toda la comunidad pueda formar parte y la familia se sienta apoyada. Totalmente. Porque no están solos. Totalmente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar mano a mano con Narcóticos y Alcohólicos Anónimos, y es gratificante los esfuerzos que ellos hacen para poder sacar a estas personas de esta problemática. Doctora, usted como experta en psicología clínica, ¿qué consejo usted le puede dar a un joven que quizás nos está viendo, está callado, tiene acceso a las drogas, tiene acceso al fentanilo, que es el tema que estamos dialogando hoy, pero a su vez también a cualquier otra sustancia que por X o Y razón está consumiendo? O a su vez también a esas familias que tienen a una persona enferma con esta problemática de sustancia, ¿qué mensaje usted le daría? Yo le diría a ti, joven, que me escuchas, joven que me escuchas, donde quiera que estés, es importante que sepas que las sustancias, el uso de alcohol, drogas, ya sea marihuana o alguna pastilla, te va a hacer daño. Es importante que busques ayuda. Estamos aquí para ti. Busca un adulto responsable que te pueda ayudar a buscar ayuda. No cedas a la presión. Siempre pregúntate ¿por qué? ¿Por qué estoy usando esto? ¿Es para sentirme mejor? ¿Para complacer a un grupo de amigos? No cedas a la presión. Estamos aquí para ti. Eso afecta tu futuro. Tu cerebro aún está en desarrollo. Cuentas con nosotros. Otra cosa para la familia, queremos decirle que esto es una enfermedad crónica y que es importante que busquemos ayuda. Todos y todas podemos salir adelante. La recuperación es posible. Gracias, y espero que ese mensaje llegue profundamente a las familias. Por último, pero no menos importante, doctora, ¿cómo una persona, una familia puede bregar con su hijo, con su nieto, con su esposo, con su esposa,
ya cuando está con la enfermedad de la adicción, pero quieren buscarle ayuda. Muchas de las veces estos pacientes se ponen reacios a recibir ayuda. ¿Cómo podemos o qué consejo usted le daría a toda persona que nos está viendo que quizá está pasando por esta problemática? ¿Cómo podemos lograr salvar esta vida desde la perspectiva psicológica? Es importante conectar con terapia, conectar con psicólogos, consejeros en sustancias, trabajadores sociales que están disponibles para atender nuestras necesidades. Se ha probado que combinando un tratamiento médico con los componentes terapéuticos, las personas se recuperan, pueden retomar todas sus funciones anteriores al uso problemático de sustancias. Es importante que busquen ayuda a través de clínicas de servicio como APS. Hay servicios dirigidos al uso problemático de sustancias, donde la persona puede conectar con un consejero en sustancias, un psicólogo, un trabajador social, un médico, que va a hacer un plan de cuidado coordinado para asistirle y que pueda trabajar poco a poco, paso a paso, porque la recuperación no es lineal. Vamos a tener unos picos donde vamos a estar bien y en un proceso de recuperación, pero podemos tener una reincidencia. Y es normal. Y es parte del proceso. Es normal. Bueno, doctora, yo le agradezco esta conversación, le agradezco su trabajo de igual manera para salvar vidas, y sepa usted, como al igual del doctor Maza, que este es su espacio. Gracias. Queremos llevar un mensaje siempre de prevención y buscarle soluciones a toda persona que quizás no tienen ese aspecto de conocimiento de cómo poder salir de los problemas, siempre darle al pueblo esa solución. Así que estamos sumamente agradecidos. Gracias. Gracias. Bueno, familia, y esto ha sido todo por hoy, pero no me quiero despedir sin antes dejarles saber que esto es un tema que le vamos a estar dando continuidad constante y que en el próximo capítulo del Lado del Pueblo nos vamos a la calle con el doctor Vargas Vidot a conocer de primera mano lo que piensan estas personas que viven en adicción, cómo viven día a día, qué pasa por su mente, pero sobre todo vamos a palpar. Vamos a ver con nuestros propios ojos cómo el fentanilo y la droga se comporta en el cuerpo de estas personas. Esto ha sido todo por hoy del Lado del Pueblo. Espero haya sido de su agrado y de igual manera culmino diciéndole, busquemos ayuda. Hay foros, iniciativas, hay clínicas, médicos, organizaciones sin fines de lucro que se dedican a salvar vida a la drogadicción, al abuso de sustancias controladas, porque lo que queremos es una sociedad completamente sana. Así que será hasta la próxima y siempre estamos del Lado del Pueblo. Jugando Pelota Dura crece cada vez más en el mundo digital y ahora transmitiremos nuestro programa 100% por YouTube. Un canal lleno de contenido educativo, informativo, de entretenimiento y más está hecho para ti. Suscríbase al canal, activa la campana y únete a las miles de personas que diariamente ya sintonizan Jugando Pelota Dura por YouTube.